No alces la voz porque no vas a poder. No te arriesgues. No te arriesgues. Yo no sé para qué me estás diciendo que te vas a matar. Seguro que estás estás en serio, ¿no? Dice que lo No, va a yo hacer, no voy a ir pero a al final no va a terapia, ni que hacer estuviera nada. loca. ¡Basta! Es momento de abrir nuestra mente y cerrar nuestros estigmas. Y preguntarte, ¿cómo te sientes con eso? Bienvenidos a ¿Y cómo te sientes con eso? El podcast donde buscamos crear este espacio de diálogo para cuestionarnos ciertos temas de salud mental. Mi nombre es Lorena Álvarez y me acompañan el día de hoy Andrea Castellanos y nuestra invitada especial, Brenda Mariana Suárez. Hola a todos y bienvenidos al 6º episodio de esta segunda temporada. El día de hoy queremos hablar acerca del abuso sexual. Invitamos a Brenda Mariana Suárez, quien es experta en todos estos temas, y hablaremos con ella acerca de algunos de los tipos de abuso que hay y qué se puede hacer en estas situaciones. Y bueno, para empezar a hablar un poco acerca del tema y la magnitud del mismo, creo que es muy importante conocer un poco acerca de las estadísticas que hay en el mundo sobre abuso y no solamente en México. Sí, claro, es una problemática que nos afecta tanto en este país como en todo el mundo. Y sí, como dices, Andrea, hay que conocer los números para que alcancemos a dimensionar qué tan grave es esta problemática en nuestra sociedad. Exactamente. Y bueno, empezando a hablar en escala mundial, el 35% de las mujeres han experimentado alguna vez violencia física o sexual por parte de una pareja íntima o violencia sexual por una persona distinta a su pareja. Entonces, no solamente se da con alguien que conocemos, sino también puede ser alguien distinto, pero es muy alto el porcentaje en el cual se da con una persona que es nuestra pareja, ya que, como mencionamos en el episodio anterior, no por el hecho de que sea tu pareja te ves forzada o forzado a tener una relación sexual con esta pareja. Y bueno, por otra parte, cada año más de 4,5 millones de niñas y niños son víctimas de abuso sexual en México. Y bueno, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, este delito tiene el primer lugar a nivel mundial. Sí, claro, es una problemática tanto en adultos como niños, pero principalmente en niños muy grave, y que México ocupa el primer lugar mundial en esta problemática. Y hablando también pues de estos delitos sexuales, en el año 2019 se cerraron con 51,146 denuncias, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y pues esto, ojo, es de los casos que se llegan a denunciar, porque también hay un montón de casos que no llegan a presentar una denuncia o abrir una carpeta de investigación, y esto pues nos deja pues con unas estadísticas un poco realistas, ¿sí? Porque no todos los casos son denunciados. Exactamente, y a pesar de que no todos se denuncian, como dice Lore, entre el 2018 y el 2019 hubo un aumento y un incremento de casos reportados de un 19,1%. Es decir, hubo más casos, por ende se reportaron más, pero aún así no significa que sean las estadísticas reales de lo que realmente está pasando en nuestro país ni en el mundo. Sí, claro, quedan muchos delitos, muchos abusos sexuales sin denunciar, y eso nos hace que las estadísticas no sean reales, pero esto no quita pues la importancia que tiene esta problemática a nivel mundial. En Oriente Medio, también en el norte de África, entre el 40% y el 60% de las mujeres han experimentado algún tipo de abuso sexual o de acoso sexual en las calles. Y creo que es muy importante hacer mención de esta parte del acoso sexual en las calles, porque desde mi punto de vista, al menos en México, es algo que está extremadamente normalizado, al punto de que ya se te hace tal vez cotidiano que alguien te grite en la calle, que te chiflen, que se te queden viendo, cuando realmente es algo que no debería de estar, a lo que no deberíamos de estar habituados como población. Claro, terrible. Y aunque este tipo de delitos sexuales y de abusos sexuales los vivimos en mayor parte las mujeres, el INEGI nos dice que 9 de cada 10 delitos, las víctimas sexuales son las mujeres. Esto no quita también que los hombres vivan
o sean víctimas de abusos sexuales. Y es que a veces nos cuesta también identificar este tipo de situaciones como un abuso sexual, porque no entendemos muy bien hasta dónde abarca como este término de abuso sexual, ¿verdad, Andrea? Sí, Lore, exactamente. Creo que cuando hablamos de abuso sexual, automáticamente la mayoría de nosotros creemos que tiene que ver con una violación o, más bien dicho, con una penetración, cuando no es así. Pero justamente para aclarar este término y todo lo que tiene que ver con el término de abuso sexual, tenemos a nuestra invitada el día de hoy. Su nombre es Brenda Mariana Suárez del Río. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad del Valle de Atemajac. Cuenta con 2 diplomados en torno al abuso sexual infantil. Uno es de Educación Sexual Integral y Prevención y Detección y Atención de Abuso Sexual Infantil. Ha brindado talleres y cursos psicoemocionales de educación sexual a niñas, niños y adolescentes en Fundación Paz, así como talleres de inteligencia emocional, comunicación asertiva, manejo del estrés y otros temas. También brinda asesorías psicológicas en un espacio psicoterapéutico llamado Terapia y Familia, en donde, le encanta, como yo creo que la mayoría de los psicólogos, acompañar en los procesos personales y ver los cambios de las personas desde el interior hasta lo exterior. Y actualmente tiene una consultoría que se dedica a brindar talleres psicoeducativos y justo para comenzar el año sacaron una agenda del 2021, es una agenda psicoemocional que vamos a poner sus redes sociales para que puedan checarla y la compren. Bienvenida, Brenda, es un placer que estés con nosotros el día de hoy. Hola, muchísimas gracias de verdad por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí hoy con ustedes y de platicar de un tema que en lo particular me parece súper interesante y que hay muchísima información que no se dice, de la que no se habla, y entonces creo que justo este es el podcast en el que buscamos como romper estos estigmas sobre este tipo de temas, y qué mejor que pues hablarlo en conjunto para aprender un poquito más. Claro, Brenda, muchas gracias. Y sí, como dices, tenemos todos mucho que aprender sobre estos temas que, aunque son tan comunes y tan cotidianos como lo veíamos ahorita con las estadísticas, también poco se hablan de estos temas y poco sabemos qué hacer también si nos encontramos en una situación como esta. Entonces, pues justo de todo esto queremos preguntarte el día de hoy, que nos compartas desde tu experiencia como psicóloga con estos temas. ¿Qué más nos puedes decir para prevenir estas situaciones también? Pues creo que primero es importantísimo comentarles, platicarles cuál es el concepto como tal de abuso sexual, porque como decía hace ratito Andrea, se tiene como la idea de que abuso sexual es un sinónimo de violación, y eso no es así. El abuso sexual es cualquier tipo de interacción de carácter sexual entre una persona que no da su consentimiento ante esta interacción con otra que mantiene una relación asimétrica o de poder. ¿A qué se refiere con esto? Es que haya como un cambio tanto de jerarquías, de una relación como más poderosa, puede ser una relación asimétrica en cuestión de que alguien tenga más conocimiento que otra, otro estatus o que sea mayor de edad. Entonces, al tener esta jerarquía o este poder mayor sobre la otra persona, pues se genera el abuso como tal. Por eso existe en el concepto la palabra abuso. Esto se puede dividir en diferentes categorías. Existe el abuso sexual indirecto y el directo. El directo tiene relación con todas estas interacciones en las cuales sí se ve involucrada algún tipo de contacto físico. Y aquí justamente es donde entra la violación y cualquier tipo de tocamiento. Y respecto al abuso sexual indirecto, son todas las interacciones que se involucra o se expone a una persona a emociones y sensaciones incómodas o de temor o traumáticas en las cuales no existe contacto físico, pero sí tienen un carácter sexual. En este tipo de abuso sexual entra el exhibicionismo de genitales, el acoso, presenciar también actos sexuales, en este caso también en niños, niñas y adolescentes, la pornografía, el ser testigo de otro abuso sexual, el ciberacoso y la sextorsión. Si se fijan, es una lista súper amplia en la cual nos descarta que nada más violación es abuso sexual. Entonces, lo que pasa aquí es que a veces otro tipo de interacciones no son tan vistas porque no tienen como una
comprobación de que algo pasó, ¿no? De que, por ejemplo, uno está esperando que una persona esté golpeada o que esté lastimada o que sea forzada a este tipo de cosas, pero pues ¿cómo puedes comprobar un acoso? ¿O cómo puedes comprobar que alguien exhibió sus genitales enfrente de ti, ¿no? Entonces, ese es el problema por el cual todo el mundo creemos que, o creíamos, después de este podcast, que solamente se habla de violación, porque las pruebas a nivel jurídico solamente son las físicas, pero pues hay muchísimas cosas que nos exponen a este tipo de interacciones sexuales que, ojo, aquí la clave para identificar el concepto como tal es el consentimiento. Es una palabra tan bonita porque habla sobre lo que uno acepta o lo que no acepta ante alguna actividad, ¿no? Entonces aquí, pues, en abuso sexual es porque una de las personas no está brindando el consentimiento para este tipo de interacción sexual. Entonces ahí es cuando ya entra tal cual que es un abuso. Me parece, Brenda, súper importante lo que dices de que no nada más tiene que ser el tipo de abuso directo que creemos, en donde pues que más bien es el que se conoce, ¿no? Porque se liga mucho a lo que hablamos hace poco nosotros, que me parece que el abuso indirecto es cuando tú sientes una incomodidad ante cierta situación. Y aunque no se pueda ver como tal, como tú dices, no hay un rastro físico o algo que se pueda ver que estás golpeado, mientras tú te sientas incómodo y no haya este consentimiento de tu parte, pues se ve como un abuso. Y sobre todo creo que es importante mencionar, tú dices, pues en niños y adolescentes, y creo que también se puede dar en adultos, de un jefe hacia su empleado o en estas jerarquías que mencionas. Y ahora entiendo tanto esta frase que está muy de moda últimamente, en donde dicen no es no. Y también entender que el que yo no diga, o sea, que aunque sea tu pareja, si yo no digo nada por algún estado en el que esté, tampoco significa sí. Sí, claro. Y de hecho, eso habla muchísimo como el brindar la información de prevención, porque a veces no tenemos las herramientas para saber en qué momento me estoy sintiendo incómodo. O sea, la información empieza desde que uno no reconoce cómo se siente ante una situación. Si uno no reconoce que su cuerpo se siente incómodo, que tienes una sensación extraña, inclusive existe esta emoción del asco que tenemos o repulsión hacia una persona, si no las identificamos no vamos a entender que pues no nos está gustando algo, ¿no? Y entonces al también no saber decir no ante una situación, ya sea también porque la otra persona tiene mayor poder que uno, eso es lo que también a veces nos lleva a este tipo de situaciones en donde ya no pudimos decir que no, pero en realidad no queríamos hacer algo, ¿sabes? Entonces, eso creo que es importantísimo, como empezar con el reconocimiento de las emociones, tanto qué partes de nuestro cuerpo no nos gusta que nos toquen, o quién no nos gusta que nos toque, o de cierta manera, o identificar qué sensaciones son agradables, qué sensaciones son incómodas, y a partir de ello poder decir, oye, esto no me gusta, o esto no me parece, o no me gusta la forma en que me tocas, no me gusta incluso la forma en que me miras, ¿no? Que eso también, una simple mirada puede ser muy incómoda y también puede ser muy, muy relacionada al acoso, que también es un abuso sexual. Entonces, definitivamente esta frase de no es no es súper cierta porque incluso nuestro cuerpo nos puede decir no, basta, alto, ¿no? Y incluso si aunque no lo podamos decir en palabras, tal vez nuestro cuerpo también hay que escucharlo y entender cuando nos está diciendo que algo no va por el buen camino o no nos está haciendo sentir cómodos. Y yo creo que con esta nueva definición del abuso sexual, varios nos podemos estar sintiendo identificados con alguna de estas situaciones. Entonces, que antes a lo mejor no sabíamos que también era abuso sexual, pero al saber todo lo que incluye también el abuso sexual indirecto, ahorita podemos estar diciendo, y estoy muy seguro de los que nos están escuchando también podrán decir, ah, caray, eso también lo he vivido yo, ¿no? Sobre todo el acoso callejero, que es tan común y tan cotidiano, lamentablemente, que yo digo, sí, cierto, pues con razón me siento incómoda, pues también es un tipo de abuso sexual. Entonces, ¿qué podemos hacer si de pronto identificamos que hemos vivido una situación de abuso sexual?
Primero, pues, es evaluar qué es lo que vivimos, ¿no? O sea, y el simple hecho de que yo me haya sentido incómoda o incómodo con esta situación y en la que yo no estoy brindando el consentimiento sobre ella, pues, y que tenga un carácter, una connotación sexual, ahí ya puede ser un abuso sexual. Si yo ya identifiqué qué fue lo que viví, cómo lo viví y todo, pues lo primero creo que es buscar una red de apoyo de confianza que nos escuche y que también valide lo que nosotros estamos platicando, ¿sabes? O sea, porque a veces es complicado y vamos y buscamos a una persona que tal vez no tiene las herramientas de escucha o no valida lo que estamos sintiendo. Me ha pasado con pacientes que es como de yo le fui y le conté a mi mamá y no me creyó lo que estoy diciendo. Y entonces pues ahí también hay que reevaluar quiénes son nuestras personas de apoyo y de confianza para contarles la situación. Creo que también es importantísimo proceder en el aspecto legal o jurídico para que este tipo de cosas sean pues penalizadas, porque la mayoría de ellas no se toman cartas en el asunto y es lo que tú decías hace ratito, Lore, que podrán haber muchos números, pero la mayoría de las personas no toman una acción legal en contra de ellas. Entonces, en realidad los números pues están un poco desatinados porque mucha gente no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Porque también puede decir, ay, bueno, tal vez estoy exagerando, tal vez nada más me rozó la cintura, pero X, ¿no? No pasa nada. O tal vez sentí que tocó mi hombro y me sentí incómoda, pero pues X, o sea, tal vez se acercó a la computadora conmigo, ¿sabes? O sea, es porque tenemos tan normalizada este tipo de violencias que no identificamos de que eso no está bien y que eso se está pasando de un límite corporal, ¿no? Entonces, creo que pues lo que sí se debe de hacer es no quedarse callada o callado y contarlo a las personas más cercanas, ser escuchados y pues claro que lo mejor sería que como psicóloga pues busquen a una persona especialista que pueda ayudarles en esta situación para que puedan expresarlo de mejor manera, que puedan adquirir nuevas herramientas, que puedan ver cómo pueden prevenir a que pase esto de nuevo, cómo pueden actuar ante esta situación, ¿no? Claro, y creo que justo lo que dices, Brenda, de que a veces minimizamos las acciones, yo considero que nuestro cuerpo es muy sabio y tiene la capacidad de identificar cuando no nos sentimos cómodos ante una situación, así sea algo muy leve, o sea, lo que tú sientas o algo muy fuerte, pero sientes esa incomodidad, las emociones están ahí, pero creo que lo que juega con nuestra mente es como está tan normalizado, nosotros mismos minimizamos lo que sucede y muchas veces esto se ve reforzado porque al contarle a alguna persona que, como tú dices, es de tu confianza, también te minimiza esto y te dice no es para tanto, no hagas tanto drama, realmente no pasó. Entonces, entre tu lucha interna de que tú te sientes incómoda, pero el exterior que te está diciendo que es normal y que lo aceptes, es difícil de poder lograr entender que sí fue un abuso cuando te están diciendo que debes de aceptarlo y que es normal. Pero hay que entender que algo que se da mucho y que está normalizado no significa que esté bien o que sea correcto. Y creo que por eso también no se toman acciones respecto a todo este tipo de sucesos, porque es este bombardeo constante y no solo del gobierno y del sistema legal, también nuestras mismas personas cercanas a veces tienden, y entre mujeres a veces tendemos a normalizar esto y minimizarlo. Entonces también, como dice Brenda, hay que tener como mucho cuidado en entender que luego tú misma te cuestiones y digas, ay, tal vez nada más se acercó a mí para ver la computadora. No, o sea, ¿qué fue lo que te dijo tu primer instinto? Si no te estabas sintiendo cómoda es por algo y hay que tomar en cuenta lo que está sintiendo nuestro cuerpo porque es muy sabio, así como pues prácticamente tenemos este sentido de supervivencia, este instinto de supervivencia, entonces está ahí y hay que hacerle caso siempre. Sí, claro, definitivamente las emociones lo que hacen en nuestro cuerpo son como estados de alerta, estados fisiológicos de alerta que nos está diciendo si algo nos pone felices o algo que nos pone incómodos o algo que nos causa ansiedad. Incluso nuestro cuerpo se prepara para la huida en este tipo de casos, o sea, podrían tratar de recordar alguna situación en las que se pareciera a ese tipo de cuestiones en donde se sintieron incómodas o incómodos
y su cuerpo, les aseguro que se preparó como para la huida, porque es un instinto de supervivencia ante algo que nos está causando miedo o que nos está causando angustia, ¿no? Entonces eso es súper importante, que de verdad escuchemos y le demos esta importancia a lo que nuestro cuerpo nos está diciendo, incluso también nuestros pensamientos, ¿no? Y el hecho de que sea una persona la que me lo está causando, que híjole, pues es mi jefe, o incluso en abuso sexual infantil sucede con los mismos papás o con los mismos familiares, primos, hermanos. Entonces es algo que realmente no creemos que sucede, pero es mucho más común de lo que creemos. Entonces sí, eso es importantísimo, creer que sucede, no minimizarlo, y si es alguien que está cerquita, que te está contando esta situación, es creerle, escucharle y aconsejarle a qué se puede hacer, porque si mi jefe es quien está acosándome o me está haciendo sentir esta incomodidad o esta angustia, pues no porque sea mi jefe tengo que aceptarle y quedarme, ¿no? Porque también, como dices, la gente nos recomienda de que, bueno, pues espérate tantito y si continúa esto, pues bueno, ya ves qué haces. O de que, pues es tu jefe y pues ahorita no hay otra manera, tienes que aguantarte. Y pues la verdad es que eso no debería de ser así. Sí, justamente lo que dices de que también nos enseñan a aguantar y a mantenernos, genera este miedo tal vez a denunciar y muchas veces por las consecuencias. Creo que el hecho de que sea una persona que está en una posición arriba de la tuya hablando en jerarquías, pues también te pone a pensar, ¿lo hago, no lo hago por las repercusiones? Pero como tú dices, no debemos de dejar que eso nos detenga. Tal vez yo lo digo así como muy fácil porque no conozco todas las situaciones, pero sí considero que pues siempre hay una salida y que podemos hacer algo para apoyar a estas personas. Y pues justo hablando de qué podemos hacer para ayudar a personas que han vivido esta situación, me gustaría que tú nos explicaras qué se puede hacer, ¿no? Cuando hemos estado en una situación de este estilo, cuando alguien la ha vivido, y también en situaciones que me parecen muy fuertes, cuando esté involucrado el alcohol y esa persona realmente no tiene idea de lo que pasó y solamente le llegan como estos flashbacks de un momento a otro. ¿Qué podemos hacer aquí? Mira, en realidad acabas de dar un punto fundamental, importantísimo, del que también socialmente está muy, muy, muy tachado, porque, por ejemplo, le puede pasar a una chava que le ponen algo en su bebida y queda inconsciente, ¿no? Y entonces la sociedad culpa a la chava de por qué tomó esa noche, o por qué salió, o qué ropa traía para provocar a la persona. Y es que, pues no, o sea, cada quien es libre de disfrutar y de salir y de ponerse la ropa o expresarse como quiera expresarse, y eso no da ningún derecho a ninguna persona de sobrepasarse. Recuerden que hace ratito les dije que la palabra clave es el consentimiento. En el momento en el que yo dejo de estar en un estado consciente, ya no estoy dando este consentimiento, ya es un abuso sexual. También pasa muchísimo como en adolescentes, en que las parejas tienen como esta planeación de tener su primera relación sexual, y entonces tal vez alguno de los dos dice sí, claro, y a la mera hora, en el momento, dice híjole, siempre no. Y entonces también eso pasa muchísimo con las parejas, en el que pues, ¿cómo me dices que no ahorita? Si ya estamos aquí en la situación, ¿no? Y es como de, pues no, y hay que respetar ese tipo de situaciones. Pero en el alcohol es algo que por más que aunque no te hayan puesto algo en la bebida, o sea, si uno si ya se pasa de copas, ya no puede haber este consentimiento, porque ya no estás con todas tus facultades de toma de decisiones para decir si quieres o no quieres hacer una situación, y más una situación sexual. Entonces es súper, súper importante que todos lo reconozcan, o sea, porque entre jóvenes también es muy común que digan, no, pues es que después de la fiesta, y tengan en cuenta, hombres y mujeres, que una persona estando en un estado de alcohol ya deja de tener el consentimiento para la toma de decisiones, y que si ustedes aún así deciden tener una relación sexual o algún tipo de abuso sexual de todos los que ya mencionamos, ya se considera abuso sexual y ya se puede penalizar, ¿no? Entonces, pues eso también pasa muchísimo. Qué fuerte, Brenda. Todo esto creo que pues malamente es muy cotidiano y se suele normalizar, como mencionaban hace rato, pero
¿Cómo podemos ayudar a alguien que ha vivido una situación de abuso sexual? Pues como mencionaba hace ratito, creo que lo importantísimo es escucharle, validar su historia y siempre ser una fuente de confianza y de apoyo para esta persona, puesto que por algo nos eligió a nosotras y a nosotros para que nos cuente esa historia. Por algo dijo, voy a ir a platicarle a Lore, voy a ir a contarle a Andrea que me pasó esto. Y entonces imagínense también que tú llegues y topes con pared, ¿no? Que tú llegues a contarle a la quien creías que puede ser de confianza y te digan, no, estás exagerando, relájate, ay, tal vez nada más te está diciendo un piropo y está diciendo algo lindo de que te ves muy bien el día de hoy. Y es como de, pues no, yo me sentí incómoda y en el momento en que yo me sentí de esa manera, tengo que validar que esa persona así lo vivió y así es su realidad. Y no invalidar esto, pues que no decir que está exagerando, no decir que se espere, no decir que se aguante, o no decir, no te preocupes, todo va a estar bien. Ese tipo de comentarios invalidan la historia y también hacen que uno pues ya no lo quiera contar de nuevo y que se lo quede guardado y tal vez pueda seguir viviendo esta historia de abuso día tras día y ya no lo pueda externalizar porque a la primera persona que le contó topó con pared y le invalidó. Entonces, eso es súper importante. Si alguien cuenta con nuestra confianza para irnos a decir que le pasó alguna de estas situaciones de abuso sexual, estoy aquí para ti, te apoyo, te escucho y te creo. Y sobre todo también que si no somos personas con alguna especialidad en torno al tema y que no lo conocemos, también recomendarle que asista con alguien que sea un especialista o con un psicólogo que pueda darle estas herramientas de guía, de escucha, de acción para que no le siga sucediendo. Claro, creo que es muy importante siempre ayudar a estas personas a que vayan de la mano de un profesional de la salud. Claro que es importante la escucha por parte de la persona que te lo está contando, porque como tú dices, ¿qué pasa si topa con pared con la primera persona que decidió contarle? Y creo que se da más de lo que creemos, porque también a veces es el shock de esta persona de que no sabe cómo reaccionar, pero pues hay que tener en cuenta que, como dice Brenda, si te eligió a ti para contarte esta historia, por más fuerte que sea o por más impactante, hay que intentar validarla y que esa persona sepa que está ahí para nosotros. Y justo me parece muy importante mencionar, tú decías que a veces te pueden decir, ay no, solo te estaba diciendo un piropo pues de que te ves bonita y así. En un libro que estoy leyendo habla de cómo muchas veces a las mujeres se les ve como objeto. Y mencionaba que una de las personas que estaba a favor de esto decía, pues es que yo cuando veo a una mujer en la calle que me parece bonita le aplaudo, ¿no? Y me parece muy interesante cómo la otra persona le debate y le dice, es que nosotras no vamos en una pasarela para ir al trabajo. No tienes por qué estarnos aplaudiendo. Es decir, o sea, es como si estás viendo a un hombre, no ves la necesidad de gritarle, no ves la necesidad de aplaudirle, no ves la necesidad de chiflarle. Porque se cree que sobre todo las mujeres somos un objeto que se tiene que estar halagando constantemente. Sí, claro, y también creo que es bien importante hacernos conscientes a nosotros mismos de si hemos provocado algún tipo de abuso sexual como estos, ¿no? Que en ocasiones no se hacen a lo mejor con la intención de dañar, sobre todo los piropos o los acosos callejeros, pero que son tan comunes y dañan tanto también, que es bien importante también identificar si hemos realizado alguna de estos actos, identificarlos, ponernos un alto, modificar nuestra conducta y pues hacer algo diferente para no seguir perpetuando este tipo de abusos. Sí, claro, creo que ahí también le diste un punto súper importante, Lore, porque a veces uno se escuda con, ay no, mi intención no era hacerte sentir incómodo o incómoda, mi intención no era que te sintieras acosado o acosada, y entonces es como de, pues tal vez tu intención no era esa, o sea, tal vez no era tu objetivo, pero entonces es porque también tienes normalizado que no pasa nada si le gritas a alguien en la calle. O no pasa nada si le agarro la cintura a alguien porque la estoy saludando, ¿sabes? Entonces es también evaluarnos, autoconocernos y ver qué cosas hacemos que a nosotros nos parecen normales ante estas interacciones sociales o con personas cercanas a nosotros y decir, híjole, creo que esta persona se podría sentir incómoda y también es una cuestión de empatía
que todos y todas debemos de desarrollar, y entonces también no hacer cosas que también para mí, que en otra ocasión me han hecho sentir incómoda o incómodo. Entonces eso es súper importante, también evaluarnos para que nosotros no caigamos en también hacer un abuso ante otra persona. Claro. Y por ejemplo, nos mencionabas hace rato también que tienes experiencia en abuso sexual infantil. ¿Cómo identificar este tipo de casos en niños o niñas y qué podemos hacer al respecto? Pues mira, el tema de abuso sexual infantil también es otro mundo completamente muy difícil porque también es muy común. Simplemente México es el número 1 en abuso sexual infantil. También las cifras, hace rato que ustedes mencionaban cifras, son muy tristes. Por ejemplo, 1 de 4 niñas van a vivir o vivieron abuso sexual antes de los 18 años. Y 1 de cada 6 niños vive abuso sexual infantil ante los 18 años. Entonces, pues los números son muy fuertes, porque entonces de 4 niñas, 1 es la que no se salva, pues por así decirlo. Y en cuestión de niños y niñas en general, 1 de cada 10. Entonces, pues como estábamos en nuestro salón, ¿no? Podemos más o menos ver yo estaba en salones de 30, entonces de esos 30, a fuerzas 3 vivieron abuso sexual de alguna forma. En niños y niñas también es muy fuerte porque es complicado identificarlo. Las personas que ejercen este abuso ante una niña o un niño o un adolescente, por lo general son personas cercanas a la familia o incluso familiares directos de estos. De hecho, el 75% son personas cercanas. Así, es una cifra altísima porque en realidad uno cree que la confianza y, ay no, es tu tío, te está saludando, no pasa nada, dale un beso. Y entonces este tipo de interacciones sociales y familiares generan este ambiente en donde los niños se ven forzados a hacer alguna interacción que tenga un carácter de este estilo, ¿no? Cuando un niño, una niña o un adolescente vive un abuso sexual, pues al ser niños no tenemos las herramientas suficientes para identificar si es algo sexual o incluso ni siquiera sabemos qué es ese término, ¿no? Y tampoco tenemos las herramientas para identificar si algo nos hace sentir cómodas o incómodos. Las personas que lo ejercen utilizan muchísimo el chantaje o este tipo de enamoramiento, entre comillas lo pongo, porque literal engatusan a las niñas y a los niños para realizar algún tipo de acto. ¿Cómo podemos identificar si un niño o niña o adolescente vivió abuso sexual? Igual que como en los tipos de abusos, existen indicadores físicos que pueden ser dificultad de caminar o de sentarse, que tienen algún tipo de dolor, hinchazón o picazón en la zona genital, que tienen algún golpe, alguna contusión o sangrado en la zona genital o algún indicio de que hubo algún maltrato físico. Pero también es el porcentaje de las personas que utilizan la agresión física para abusar de un niño o un niño adolescente es muy bajo. Entonces, pues físicamente es complicado que lo logremos ver. ¿Cómo lo podemos ver como indicador? Ojo, no porque un niño o niña esté viviendo esto, ya, es igual a que vivió abuso sexual. Son indicadores de que puede ser una posibilidad. Y pueden ser algún trastorno de sueño, es decir, que o duerma más o duerma menos de lo que habitualmente tiene como su rutina de sueño. Alguna conducta agresiva, o sea, que de la nada empieza a tener como conductas agresivas con todos con quien se relaciona, que tiene muchísimos miedos repentinos, que no se quieren separar de la mamá o que no quieren ir a la escuela o que así de la nada tienen un miedo por algo que es algo extremo, que tengan alguna fuga del hogar o que haya alguna disminución de rendimiento académico, o sea, que siempre les está yendo bien y que de la nada se duerme en clases o no presta atención o les está yendo muy mal en la escuela o tiene, sí, pues problemas de atención también. Y también que tengan como expresiones o comportamientos sexuales que no van acordes a su edad. Ya sea pueden ser representados en los juegos, en el tipo de juego que utilizan, o también en los dibujos. En los dibujos es súper común que lo reflejen, porque esas son sus formas de expresión y de sacar todo aquello que no está como acomodado o no está identificado en su procesamiento de su desarrollo. Entonces, pues así son de las formas. Claro que es importantísimo que sean evaluados por un especialista para identificar si lo que le están pasando es un abuso sexual o no. Me parece muy importante, Bren, lo que dices de que tenemos que llevarlo a evaluar con una
un profesional, porque como dices, solamente son indicadores. Si no hay un rastro como tal físico, pues lo ideal es que si crees que un niño que tú conoces, ya sea tu hijo, tu sobrino o simplemente un conocido, vivió abuso sexual, lo ideal es que vaya con un profesional, porque también creo que, a mí me impresiona el porcentaje que nos das de que es un 75% alguien conocido. Me parece impactante esa cifra, pero creo que justo también por eso pasa que no dicen nada, porque está este chantaje que tú mencionas. Entonces, pues es mi tío, me quiere, no me está haciendo daño, y como no entienden lo que realmente es un abuso sexual, es más fácil que los envuelvan en este juego. Y prácticamente lo que me doy cuenta es que el abuso, tanto en niños, adolescentes como adultos, es mucho más común de lo que creemos y está extremadamente normalizado cuando las cifras están por los cielos. Yo me di cuenta también de ello con una campaña que hubo en Twitter que decía todo esto de la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y muchísimas conocidas mías, muchas personas publicaban y veías cómo la mayoría habían vivido este abuso muy pequeñas. O sea, la mayoría no pasaba de los 15 años. Entonces te das cuenta que lo cargaron tal vez toda su vida, tal vez hasta ahora. Tal vez con esa campaña lo sacaron, no sabemos. Pero la realidad es que es algo extremadamente normalizado en mujeres y extremadamente, ¿cómo diría?, no fácil de hablar. Yo creo que más en hombres. O sea, en hombres es algo que no se puede hablar, que no se permite hablar porque eres hombre y qué tiene de malo, ¿no? Y bueno, tomando en cuenta toda la información que nos has dado, lo que conocemos, el que ya entendemos que abuso no es solamente una penetración, puntualmente, tomando en cuenta también lo que nos has dicho que se puede hacer, ¿qué estrategias crees que son las ideales cuando hay un abuso? Pues en niñas y en niños y adolescentes es importantísimo que escuchemos y que investiguemos tal cual de dónde viene la información, porque una niña, un niño o un adolescente no va a tener información sexual si no está en esa etapa de su desarrollo. Es decir, si una niña o un niño empieza a hablar como de algo de penetración, o que si vio a dos personas teniendo un acto sexual o más o menos como describiéndolo, recordemos que un niño nunca va a inventar eso. O sea, ellas y ellos tienen que tener esa información para poderla decir. Ya sea que la vieron en algún lado, ya sea que alguien se lo platicó, ya sea que lo vivieron en carne propia. Entonces, eso es importantísimo. No, igual que con cualquier adulto, no invalidar lo que nos están diciendo, escuchar de dónde viene la información, averiguar dónde lo vio, qué hizo, cómo se sintió o con quién lo vivió, y que inclusive aunque sea una persona que sea de nuestra familia, poner un alto y poner un límite, porque a veces la mayoría de los casos que yo he visto son tíos o abuelitos o también tías. También las mujeres ejercen abuso sexual a las niñas, niños y a los adolescentes. Eso no es como que nada más lo viven o lo hacen los hombres. Sí, los porcentajes son más altos de que los hombres son quienes lo ejercen, pero también las mujeres lo hacen. Y también poner un alto, porque a veces pasa que llega, bueno, a mí una vez me pasó, ¿no? Que el papá era quien había abusado de su hija y la mamá decía como de, pero es que es mi esposo, o sea, no puedo hacer nada. Y yo, en mi corazón, con corazón roto, decía, pues es que ¿cómo no va a hacer nada? La está lastimando y está generándole consecuencias que pueden perdurarle si esto no se trata, y sobre todo si no se aleja de la situación. Y sé que a veces es complicado porque es alguien cerca de la familia, pero sí hay que poner cartas en el asunto y sí hay que buscar estrategias para que ya no siga pasando. En las niñas y en los niños se puede tratar esta situación, es decir, se les da como un replanteamiento de lo que vivieron para que lo puedan simplificar y le puedan dar un nuevo significado a lo que pasó, y sobre todo darles herramientas para que no les vuelva a suceder. Entonces, tampoco tengan miedo de llevarlas con un psicólogo, con un terapeuta, porque pues a final de cuentas esto va a ayudar muchísimo para que en su adultez o en su adolescencia no tenga mucho más consecuencias sociales o que tenga que ver con sus relaciones interpersonales en ese tiempo. Claro, y sí es muy importante, como dices, Brenda, tomar cartas en el asunto, porque
como venimos diciendo durante todo el capítulo, ¿no? Se normaliza, se minimiza y no hacemos nada en ocasiones, pero es bien importante poner el límite, hacer algo, buscar ayuda, porque como dices, puede tener un montón de consecuencias, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poquito acerca de estas consecuencias o repercusiones, ya para ir terminando, que tiene el abuso sexual? Sí, mira, algo importantísimo que, bueno, a veces nos critican mucho a los psicólogos es que las consecuencias o repercusiones pueden depender de muchas cosas. Se tiene que evaluar qué tipo de abuso sexual vivió, o dónde fue, o con quién fue quien ejerció el abuso, si era alguien cercano, si era alguien desconocido, a qué edad lo vivió, o con qué frecuencia, porque no es lo mismo que un niño haya visto pornografía a que a un niño lo hayan penetrado. ¿Me explico? No va a tener las mismas consecuencias y el tratamiento como sí no va a ser igual. Igual con los adultos, igual con las mujeres, con hombres. Es importantísimo que para evaluarlo hay que saber todo acerca de cómo lo vivió y cómo lo experimentó. Incluso algo importantísimo es como la respuesta que tuvo cuando pidió ayuda. O se pidió ayuda, o cuánto tiempo tardó en pedir ayuda, etcétera, ¿no? Pero por lo general en consecuencias, si no se trata, pueden haber muchos miedos o pueden tener como problemas para socializar, pueden tener miedo al compromiso, a relaciones amorosas, se pueden tener también muchas inseguridades en cuestión a la toma de decisiones, en cuestión a nuestro propio cuerpo, hasta el amor propio, a la autoestima. Híjole, es que es una lista muy larga y de verdad depende mucho de la persona, de las herramientas que tenga y de cómo vivió esta experiencia. Sí, gracias Brenda. Es que sí, siempre depende. Por eso nos hacen carrera a los psicólogos, que siempre depende, ¿verdad? Pero claro, en cada persona va a ser diferente, pero es bien importante el sí pedir ayuda profesional, como dices, porque no son papas fritas. Es una problemática muy fuerte, muy grande, muy común, a la que tenemos que poner atención. Primero, poner atención en nosotros mismos, trabajar con el autoconocimiento para identificar si hemos vivido alguna de estas situaciones y poner atención también en nuestros seres queridos que nos rodean, sobre todo en los niños, para ayudarles a identificar si han vivido alguna de estas situaciones y poder hacer algo al respecto. Claro, yo creo que es importante, dentro de todo lo que nos dijo Brenda, escuchar, validar, apoyar y, si se puede, por la situación, denunciar, pero también esto cambiarlo a escucharme y validarme, porque creo que ahorita lo hablamos mucho de cómo apoyar a alguien más, pero ¿qué pasa si soy yo quien lo vivió? Entonces, así como decimos que escuches a otros, pues también valídate y valida lo que te sucedió. Escucha lo que tu cuerpo te dice en situaciones donde no estás cómodo y pues busca personas que te apoyen y que te ayuden a salir de esto, porque si algo estoy yo muy segura es que no estamos solos. Sí, incluso lo que me quedé pensando ahorita, Andrea, fue que también puede ser que digamos, yo nunca lo he vivido, o yo no conozco a nadie, o no, a mí nunca me ha pasado, ¿no? Entonces, pero también puede ser que nosotros y nosotras seamos una pieza del rompecabezas que genere que este problema siga existiendo. Entonces tal vez yo vi que a una compañera la están acosando en el trabajo, pero digo, no me quiero meter en problemas, entonces no hago y no digo nada. O estoy viendo que a alguien le están poniendo algo en su bebida en un antro o en un bar, pero no digo nada porque qué miedo, ¿sabes? Entonces también es que las personas que estamos en los contextos, si vemos algo, también hacer algo al respecto y no quedarnos con los brazos cruzados, porque definitivamente no queremos generar que esto aumente, al contrario, queremos ayudar a que esto no exista. Y si a mí no me ha pasado, pues de verdad, qué padre que no te haya sucedido, pero también puedes ayudar a que esto no siga generándose y no sea algo más grande. Claro, desde el ir visibilizando estas situaciones en lo propio y en nuestro alrededor, creo que podemos hacer el cambio, ¿no? Desde nosotros mismos y nuestra sociedad más cercana. Pues muchísimas gracias, Brenda, por todo lo que compartimos el día de hoy. Creo que ha sido información muy, muy valiosa que a todos nos puede hacer reflexionar sobre las situaciones que hemos vivido, sobre las situaciones que hemos provocado o perpetuado o callado, de no denunciar lo que vemos a nuestros alrededores. Entonces, qué importante empezar a hacer algo con esto. Muchas gracias, Brenda. Ay, no.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, de verdad es un tema que a mí me gusta mucho hablar por lo complicado que es y por quitar también este tipo de estigmas o que sea un tabú hablar de ello, entonces yo encantada y pues muchísimas gracias de verdad. Claro, es muy complicado, incluso yo lo sentí y siento que todo el capítulo he estado como muy impactada y muy callada porque es que son temas difíciles y a veces nos quedamos sin saber qué decir, pero es importante hablarlo y desde el irlo hablando también irlo señalando y dejarlo de normalizar. Pues muchas gracias, Brenda, por estar aquí con nosotros, un gusto tenerte y los invitamos a que sigamos creando este espacio de diálogo en torno a temas que están muy normalizados, pero de los cuales se habla muy poco. Estamos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, @y cómo te sientes con eso, y Twitter y cómo te sientes _ y nos vemos en nuestro próximo episodio. Nos vemos.